Bien, hermanos, vamos a prepararnos para seguir estudiando juntos el día de hoy la palabra de nuestro Dios. Como ya ustedes lo saben, hemos estado avanzando constantemente en capítulo a capítulo en el libro de Job y hoy estamos llegando nosotros al capítulo 19. Esta es la contestación que va a dar Job a Bildad, su amigo, y vamos a encontrar nosotros algunas cosas que a mí me parecen más que interesantes, cosas que necesitamos saber nosotros, que necesitamos entender y que necesitamos vivir cuando nosotros estamos atravesando por algún proceso de dolor o de sufrimiento. Así que Job le contesta a Bildad de la siguiente manera. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Hemos visto a lo largo de este estudio cómo ha habido un toma y daca, ¿verdad? Job dice una cosa, los amigos le contestan otra, Job dice una cosa, los amigos le vuelven a contestar de otra manera, y en realidad todo estaría bien si fuera un diálogo, o si fuera un debate o una discusión abierta, pero nosotros debemos de recordar que el propósito de los amigos de Job es confortar a su hermano, confortar a su amigo, pero en vez de darle paz, tranquilidad y serenidad a Job a través de los sufrimientos que él está experimentando, pues le están diciendo una y otra vez: eres un pecador, mira todo lo que te pasó porque tú estás mal, mira, si tú te arrepientes Dios te podría perdonar, mira tú que sabes, tú no sabes nada de la vida, ¿a poco tú crees que las cosas van a cambiar nada más porque así lo dices tú? Y ya parece que estábamos oyendo una y otra vez las expresiones que hacen los amigos de Job en contra de Job. Job contesta y dice: bueno, si tú dices ¿hasta cuándo pondré yo fin a mis palabras? Pues yo digo: ¿hasta cuándo ustedes van a angustiar mi alma? A ustedes les molesta que yo hable, a ustedes les molesta que yo diga, y ¿no se han puesto a pensar en mí? ¿No se han puesto a pensar en cómo yo me siento cada vez que ustedes me dicen que yo estoy mal, que yo soy un pecador, que mira la condición en la que yo me encuentro, porque yo me he portado mal, porque yo he hecho y deshecho? Dice: ya me han vituperado 10 veces. O sea, aquí la expresión 10 veces se refiere no a 1, 2, 3, 4, 5, sino a la plenitud. A veces este número 10 representa la idea de lo suficiente o la parte necesaria. Ya me han molestado todo lo que me pueden molestar, les dice Job. Dice: ¿y a ustedes no les da vergüenza realmente maltratar a un pobre enfermo? A veces, en algunas ocasiones nos ha tocado así ver a personas que están convalecientes, o incluso a veces entre los padres de familia. Esto que voy a contar es muy común. Llega el niño todo raspado, se cayó de la bicicleta o se cayó porque andaba corriendo y llega todo raspado, llorando por todos lados, y quizá el niño espera que la mamá le diga: ay, véngase mi hijo, déjame le sobo, le pongo mertiolate, lo que sea. Y a veces el niño recibe todo lo contrario: pero te dije que te ibas a caer, te dije que te iba a pasar esto, pero tú no me haces caso, mira, ya ves cómo estás. Y ya ahora el niño, aparte del dolor que trae físicamente, de la raspadura que le dio, ahora encima trae lo de la mamá. A veces los seres humanos no cambiamos, aunque nos volvamos grandes y viejos. A Job le está pasando lo mismo. Él está enfrentando un proceso difícil en su vida, muy difícil en su vida, y los amigos, en vez de darle paz y tranquilidad, están una y otra vez. Dice: ya me han importunado 10 veces. Dice: yo ya les dije que no he hecho nada malo, no hay un pecado en mí. Dice: pero si lo hubiera, pues la culpa es solo mía. ¿Para qué me tienen que estar diciendo una y otra vez que yo hice mal? Pero a ustedes parece, dice el versículo 5, pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Fíjense lo que les dice Job, porque es muy cierto. ¿Qué deberíamos de nosotros de buscar cuando una persona está sufriendo, sea su culpa o no? ¿Verdad? Pongo un ejemplo. Si yo me quiebro un hueso, lo que sea, usted como persona, como mi familiar, como mi amigo, como mi esposa,
porque sea de mí. Incluso a veces hasta pasa en los accidentes laborales. ¿Qué es lo que buscas tú en una primera respuesta como primeros auxilios? ¿Qué buscas tú en esa persona que se quebró el hueso? Pues no es tratar de curarlo. Vas al doctor, lo llevas al trauma y ahí el doctor trata de enderezarle el hueso, y aunque el doctor ni es su familiar ni nada, trata de curarlo, trata de arreglarlo porque se rompió algo adentro de... Bueno, este mundo está lleno de personas rotas. No rotas de la parte física de su cuerpo, no de una pierna, no de un brazo, no de la cadera, pero están rotas de tantas cosas que pasan en esta vida. Tantas cosas, tantos problemas, que nosotros llegamos a esta vida con un montón de cicatrices, y no hablo de las que tenemos en las manos porque nos araña el gato o lo que sea, sino de cicatrices que nos han causado a veces la pérdida de un ser querido, a veces el maltrato que hemos tenido de parte de la familia, a veces el maltrato del esposo, del novio, de la novia, de lo que sea, a veces los mismos traumas que nosotros nos generamos por nuestras características físicas, pues, y hay un montón de gente rota. ¿Qué es lo que debemos nosotros procurar entonces con esa gente? Pues que se componga, que esa gente pueda estar bien. Pero nosotros usualmente somos crueles, en vez de ser buenos con la gente, tratar de recuperar a esa gente, nosotros somos crueles. Y les pongo un ejemplo. Si yo voy por la calle o voy por la banqueta y veo una persona indigente, digo esto: mira, niño, mi hijo o el niño que va conmigo, si tú no estudias vas a terminar como ese señor, ¿verdad? A mí no me importa, yo no sé ni por qué ese señor está en esa condición de indigencia, ¿verdad? Pero todo lo que yo quiero es que tú, mi hijo, tú, mi niño que estoy cuidando, no quedes como aquel. ¿Y el roto dónde quedó? ¿Cómo nosotros ayudamos al que está pasando una situación difícil a recuperarse o a salir de él? Cuando nosotros vemos que alguien está sufriendo, y voy a tomar las palabras de Job muy en serio, cuando dice, incluso si fuera su pecado, ¿verdad? Vamos a suponer que alguien pecó e hizo cosas malas. Entonces, nosotros vemos que esa persona está sufriendo por causa de su pecado. Estoy tomándolo como cierto lo que Job dice, ¿eh? Y entonces, ¿qué hago yo? Ya ven, de esta vida nadie se va sin pagar lo que hizo. O sea, nos alegramos nosotros porque la gente está sufriendo. A lo mejor sí se equivocó, a lo mejor tomó malas decisiones y esas malas decisiones lo trajeron a ese punto. Pero no deberíamos de nosotros, como seres humanos, ya ni siquiera deje usted de lado la parte cristiana, como seres humanos, no deberíamos de tomar toda esa gente que está sufriendo y tratar de levantarla, tratar de auxiliarla, tratar de que estuviera bien. Pero parece que a nosotros, y eso es un punto humano muy cierto, que nosotros somos tan normales, tan comunes, que nosotros brillamos cuando a alguien le va mal. ¿Verdad? Para que yo pueda ser especial, necesito que el otro esté caído. Y en vez de darme gusto a mí, el hecho de que uno se supere, cuando alguien se supera, uno como persona dice, uy, sí, pues con palancas cualquiera, ¿verdad? Cuando alguien se supera, yo soy tan normal que no me da gusto que alguien se supere. Pero cuando alguien cae, me da gusto, porque entonces yo inmediatamente surjo como alguien importante. Mira, yo no soy como él. Por eso siempre nos andamos admirando. ¿Ya viste la hija de la vecina? Salió embarazada. ¿Sí? Y el gran éxito de la mamá o de la familia es que la de uno no ha salido embarazada. Pues ya que salga embarazada, pues vamos a estar iguales. Pero mi éxito es que al otro le vaya mal. Y eso es lo que Job está diciendo aquí. Dice, parece ser que ustedes se engrandecen contra mí y contra mí alegan mi oprobio. Interesante lo que Job discute, porque para mí es increíble cómo este libro ha pasado ya miles de años desde que se escribió y todavía sigue siendo bien actual el contenido del libro. Dice la escritura,
sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Versículo 6. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Job lo que está diciendo aquí, ojo, quiero yo que recordemos esto que estamos estudiando. Job está hablando desde la perspectiva, sí, de un hombre justo, pero de un hombre que está en sufrimiento. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no entendemos eso ni en nuestra propia vida. Y yo no estoy justificando a Job de ninguna manera, pero a veces decimos, esto no puede ser posible. Job está acusando a Dios, prácticamente se lo voy a traducir algo en español, de que Dios la trae contra él. Sí. Dice, Dios me ha derribado. O sea, Dios la trae conmigo. Job, él dice, y en eso se basa toda la revelación del libro, yo no he hecho nada malo para que me esté yendo como me está yendo. Y Job, en su entendimiento, él dice, Dios la trae conmigo. No es porque yo haya hecho algo malo, pero Dios la trae conmigo. Escúlquenme, búsquenme a ver qué hice yo de malo. Y van a darse cuenta que yo no he hecho nada malo, pero Dios ya la agarró conmigo. La agarró contra mí. Así es como se siente un hombre herido. Así es como muchas de las veces nosotros nos sentimos también respecto a cómo Dios nos está tratando. A veces, si nosotros nos sinceráramos, como Job se sincera, diríamos, es que Dios ya la agarró contra mí. Claro que muchas de las veces no somos sinceros, pero a veces sentimos como que, hey Dios, ya estuvo, ¿no? Ya te estás pasando conmigo. Y habla el versículo 7 acerca de las oraciones que no tienen respuesta. Dice Job, he aquí yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Hemos hablado muchas veces de la poderosa herramienta que nosotros tenemos, que es la oración. La oración tiene poder. Dice la Escritura que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, y Elías oró, y dice la Escritura que no llovió por 3 años. Y volvió a orar Elías y llovió. ¿Tiene poder la oración? Absolutamente. La oración tiene poder. Pero a veces nuestras oraciones no son contestadas. Y Job sabía lo que es esto. Yo me siento muy feliz cuando Dios contesta mis oraciones. Déjenme platicarles brevemente. La última vez que esto pasó, la última vez que mis oraciones fueron contestadas, en este viaje que hicimos mi esposa y yo, en el segundo vuelo que tuvimos de Houston a Jackson, nos tocó un avión chiquito. Y este avión más o menos es como el tamaño de un autobús, y mi esposa tiene miedo a volar. Así que cuando vio que el avión estaba chiquitito, puso carita de que, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Y yo cuando vi su carita dije, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y entonces lo que hice yo es que le dije a Dios en ese rato, dije, Dios, que el piloto agarre el avión como si fuera una pluma, que suba como una pluma, que viaje como una pluma y que viaje como una pluma. ¿Y saben qué? Dios contestó, está bien. Así lo hizo. Es hermoso cuando nosotros recibimos respuesta a nuestras oraciones, porque dices, Dios, estás ahí, ¿verdad? Pero también recuerdo periodos tristes de mi vida, cuando Dios parecía que no estaba contestando a mis oraciones. Yo lo he platicado en varios momentos con ustedes. Cuando mi abuelo enfermó, yo lo tengo bien presente. La última vez que lo vi en casa, que fue cuando lo tomaron al hospital, llegaron mi tío Rubén y llegaron mis 2 primos, Mauro y Daro y mi papá, y lo sentaron en una silla y agarraron cada quien una pata a la silla de mi abuelo y tomaron la silla. Y entonces cuando ya iba saliendo a la puerta, mi abuelo voltea conmigo y me dice, ora por mí. Y yo lo hice. Yo oré por él. Y yo no voy a exagerar en esto, no tiene sentido, pero oraba por él, y luego 5 minutos después oraba por él, y luego 5 minutos después volvía a orar por él. Y pasaron los días. Y cuando pasaron los días me decían, está más malo. Y yo oraba por él, y 5 minutos después oraba por él, y 5 minutos oraba por él, y luego me volvieron a llamar y me dijeron, ora por él. Y yo dije, voy a orar por él para que Dios lo sane. Y después me dijeron, no, óralo para que lo entregues a Dios. Y posiblemente ese es uno de los momentos más difíciles de mi vida.
¿Qué le costaba a Dios? Es decir, como en esa otra oración, era algo más importante, ¿verdad? ¿Qué le costaba decir, sí, está bien? Porque si él dice, sí, está bien, se acabó el problema. Pero pasaban los días y parecía que Dios no estaba viendo mis oraciones. Parecía que Dios no contestaba a mis oraciones. Otras tantas veces yo sé que las ha contestado, que Él las ha escuchado, pero hay veces cuando parece que Dios no te está oyendo. Y Job representa esta idea aquí en este pasaje. Dice que aunque Él clame agravio, dice, yo no voy a ser oído. Daré voces y no habrá juicio. Él habla con Dios en todo este proceso que él está sufriendo, en todas estas cosas que él está pasando. Habla con Dios. Y no hay nadie en el cielo que se digne a contestar las peticiones que Job está haciendo a su Creador. No hay nadie en el cielo que se digne a hacer justicia en el caso de Job. Son momentos difíciles en la vida de un hombre. Son momentos en los que la fe de un hombre es puesta a prueba. Son momentos en donde uno ya no sabe de qué agarrarse. Digo esto porque hemos pasado por ahí algunas veces. Pero vamos a ver qué pasó. Dice la Escritura: cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Fíjense cómo explica Job sus sufrimientos. Si nosotros nos ponemos a releer el pasaje, nos vamos a dar cuenta que este es el proceso natural para un sitio. ¿Se acuerdan que hemos platicado aquí muchas veces acerca de cómo eran las ciudades en aquel entonces? ¿Se acuerdan que decíamos que estaba la ciudad y alrededor de esa ciudad había algunas murallas? Entonces lo que hacían los ejércitos es que iban y sitiaban esa ciudad, se ponían alrededor de la ciudad y esperaban a que las cosas naturalmente dejara de haber agua potable, dejara de haber comida, empezaban a quemar cosas por ahí para que la gente se saliera y empezaba la gente a sufrir un sitio hasta que la ciudad decía ya no podemos más y se rendía. Eso se hacía con grandes ciudades, especialmente con aquellas que tenían murallas. Hemos hablado de lo amurallado de aquellas ciudades. Se construían murallas grandísimas para que los ejércitos enemigos no pudieran entrar a esas ciudades. Bueno, Job describe en esos pasajes esta idea. Dios me agarró a mí como si yo fuera una ciudad y hizo todo lo que tenía que hacer para sitiarme. Dice, pero vinieron los ejércitos, en versículo 12, a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Note la expresión final. Job dice, ni siquiera era necesario todo eso, ¿verdad? Yo no soy una ciudad grande, yo no soy una ciudad amurallada, yo no soy alguien que tenga un poderoso ejército o cosas que sean importantes como para venir de esa manera contra mí, y vino contra mí que soy una tienda. Es como si hicieran todo esto en nuestra casita de Infonavit, ¿verdad? ¿Qué podríamos nosotros hacer contra tantos ejércitos? Yo sin armas, yo una persona que no soy violenta, una persona que no sabe ni bien cómo cerrar los puños y que venga todo un ejército contra mí. ¿Para qué tanto? Y eso es lo que dice Job en este pasaje. Y todo esto pasó y acamparon en derredor de mi tienda. Dios, esta es la queja que está diciendo Job, hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Es cierto. Cuando a ti te va bien, todo el mundo quiere ser tu amigo, ¿verdad? Cuando te está yendo mal, hasta los tuyos
hasta los de tu casa te desconocen. ¿Sí? Que caiga en la cárcel, que caiga en la enfermedad. Y es bien conocido. Se enferma el abuelo de la familia y de los 20 hijos que tuvo, nada más 2 están yendo. Pero cuando se reparte la herencia, todos estamos ahí, ¿verdad? A ver qué nos toca. Pero así dice Job. Dice, hasta los de mi casa, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Fíjense los casos tan extremos a los que a veces llega la gente. Hemos visto en muchas ocasiones cómo hay personas que están pasando por cosas dificilísimas. Y hay gente que dice, ayúdenme por favor. Y hay gente grabando y hay gente viendo. ¿Y quién se arrima? A decir, no, déjenlo. Vamos a ayudarle, vamos a hacer esto. Bueno, ese es el caso de Job. Dice, aún mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Lo perdió todo. Yo siempre les he dicho que en realidad la esposa de uno es la que sabe todo de uno. La esposa de uno, el día que lo quiere destruir, lo destruye, ¿verdad? Pero también es la que es más fiel a uno, porque sabiendo todas esas cosas, en vez de destruirte, te levanta. Pero en realidad Job dice que hasta su mujer le llegó a rogar, hasta por sus hijos. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué no maldices a tu Dios y mejor te mueres? Algunos muchachos me menosprecian. Al levantarse, hablaban contra mí. A una gente que no tiene que decir y no tiene que hablar, también opina. Todas esas cosas eran las que Job estaba sufriendo. Dice, todos mis amigos íntimos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mejor ejemplo, ya sabemos, Bildad, Zofar y todos sus amigos que al final del día, en vez de darle consuelo, le estaban dando guerra, le estaban molestando, le estaban diciendo un montón de cosas. Y no conformes con eso. Dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aún de mi carne os saciáis? Fíjense, mis hermanos, cómo la gente en realidad tiene mucha necesidad a veces de una palabra, de un consuelo, de un aliento, y a veces con todo y todo nosotros no tenemos misericordia de la gente. Ahí estaban los amigos. Amigos, ¿por qué no tienen compasión de mí? Aquí es bien importante que nosotros entendamos cuál es nuestro trabajo como creyentes, como cristianos, con estas personas que sufren por cualquier causa. Nosotros tenemos que tener compasión de la gente. Job se pregunta, ¿por qué no pueden tener compasión de mí? Nosotros mismos como cristianos, ¿por qué no podemos tener compasión de las personas que sufren? En esos días estaba yo un poco estresado por esto realmente, porque no sé si escucharon que alguien se aventó al tren, y esta persona que se aventó al tren era de mi colonia. Todos los vecinos dicen que esta persona, que posiblemente era alguien de mediana edad, simplemente agarró y se aventó a las vías. No fue un accidente, no fue que no lo oyera el tren,
sino que él tomó la decisión de aventarse al tren de esa manera. Y estábamos preocupados en principio porque pensábamos que era algún conocido nuestro. Pero con todo y todo, me preguntaba yo sinceramente de que relativamente ese vecino no estaba lejos de nosotros. Y quizá nosotros, o yo particularmente, pude haber tenido la oportunidad de conocerle y de ayudarle, de darle algún consejo y evitar que esa historia que pasó pasara así. Pero pues son errores que cometemos, porque no puede llamarlo uno de otra forma. Pasa tanto tiempo en el que nosotros tenemos la posibilidad de hablarle a un amigo, de decirle a un amigo que puede tener consuelo, que puede tener paz. A veces sabemos de amigos nuestros que están pasando por problemas, que están pasando por enfermedad, o por cualquier cosa. Y ya no voy a hablar yo, porque espero que no haya gente como los amigos de Job aquí. No voy a decir yo que estemos achacándoles y diciendo, eres un pecador, eres esto, eres el otro, ta. Ojalá que no haya nadie aquí así. Pero a veces ni siquiera somos capaces de decir, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue todo? ¿Cómo marcha todo? Son cosas que tienen que cambiar definitivamente, que no podemos nosotros seguir así, nada más importándonos los 90 metros cuadrados que tenemos ahí en nuestra casa, sin darnos cuenta que hay tanta gente que está sufriendo y que nosotros tenemos la palabra mejor para darles consuelo, para decirles solamente, Cristo te ama, Cristo quiere darte eso que te hace falta. Y a veces no lo hacemos, casi nunca lo hacemos. Y tenemos que cambiar, definitivamente tenemos que cambiar. Al escuchar estas palabras de Job repetidas, ten compasión de mí, ten compasión de mí, podemos escuchar nosotros la voz de cientos de personas que voltean con nosotros, que tenemos la palabra mejor, y decir, claro, aquí está Cristo, te presento a Cristo, nuestro amado, nuestro amigo fiel, el único que puede cambiar y transformar tu vida. Lo tenemos nosotros, cada uno de nosotros tenemos esa palabra. Quizá lo que haga falta es que estemos escuchando este llamado o este clamor, ten compasión de mí. Nosotros podemos tener compasión de la gente y presentarles a nuestro mejor amigo, que es Jesucristo. Dice en el versículo 23, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Ahora Job empieza nuevamente a pensar en cómo la muerte de él está próxima. Imagínese usted a Job. Dice que realmente lo único bueno que le quedaban a él eran las encías. Miren cómo está mi piel, está toda rota, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. No sé si ustedes hayan visto alguna persona en un grado de desnutrición severo, pero literalmente se ve como si estuvieran los huesos. No se ve nada, no tiene cachetes, no tiene nada. Y aparte la enfermedad de la piel que tenía Job, yo estoy seguro que cualquiera que lo viera a Job, pues lo único que podía ver a él era como la muerte misma. Era un cadáver ambulante. Dice que ya en el punto en el que él estaba, lo único que se veía de su piel era como esta parte de su piel, las puras encías con sus dientes, quizá era lo que podían ver. Imagínese usted una persona en esa condición. Es increíble pensar en el que él estaba en ese punto de su vida. ¿Qué tenía Job? Todos lo habían abandonado y estaba pasando por una enfermedad terrible, y él todavía reclama y dice, yo no he hecho nada.
Dios la agarró contra mí. Dice, ¿quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro para que estas palabras fuesen esculpidas para siempre? Bien interesante porque este es uno de los deseos que se le cumple a Job. Él quería que su historia fuera contada para que un día alguien hiciera justicia y un día alguien dijera, miren, todo esto le pasó a Job, pero ¿sabes qué? Él era bueno, era todo lo que quería. Y ahora la historia de Job ha perdurado a través de los siglos para que nosotros todos los que enfrentamos por alguna u otra razón problemas, dificultades, enfermedades y angustias, podamos decir, Dios tiene control de todas las cosas y Dios va un día a sacarnos adelante de todos estos males que nosotros estamos enfrentando en nuestra vida. Esa es la única cosa que parece que dentro de las oraciones que Job hacía le fue contestada y le dijeron, sí, Job, esto sí lo vamos a hacer, vamos a contar tu historia para que el mundo la conozca. Y luego él dice en el versículo 25 que esta es la parte más importante de todo el capítulo, si no es que de todo el libro. Él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es increíble lo que Job vio o alcanzó a ver en medio del dolor, a lo que Job alcanzó a aferrarse en medio del dolor. La palabra redentor viene del hebreo Goel. Este hombre era un campeón para cualquier persona. Esta palabra Goel puede usarse en dos sentidos: yo como persona con otra persona que es mi campeón, o yo como persona con otro como Dios que es mi campeón. Y voy a explicar esto primero en un sentido humano. El sentido humano es básicamente lo que ahora nosotros conocemos como aval. Hoy en día ya nadie quiere ser aval, por supuesto. Ni yo tampoco, no piensen mal de esto, ¿verdad? Porque un aval simplemente es la persona que cuando tú ya no puedes pagar una deuda, él va a pagar por ti. Aunque él no deba, y aunque él no haya gastado lo que tú te gastaste, pero él es tu aval y es el que va a responder por ti. ¿Cuántos quieren ser avales? No, ¿verdad? Pero hay esta palabra de esta persona que era la responsable de decir, si él no paga, yo te pago. O en otro sentido, Goel o el Redentor era la persona que, si por alguna razón yo era asesinado violentamente, él era el encargado de buscar lo que fuera necesario a mi asesino y entonces vengar mi muerte. Él era mi redentor y él tenía que hacer no venganza sino justicia. Él tenía que hacer que el que me asesinó pagara por el precio que tenía que pagar. El Goel o el Redentor era aquella persona que realmente estaba dispuesta a que, si yo como hombre de familia nunca tuve un hijo, él venía y tomaba a mi esposa y los hijos que él tuviera con mi esposa iban a ser mi descendencia y mi nombre en esa manera iba a extenderse por siempre, porque yo no pude darle hijos a mi esposa, pero él iba a tener hijos con mi esposa a nombre mío. A lo mejor esto puede sonar algo raro para nosotros en ese tiempo, pero ese era el trabajo del Goel o el trabajo del Redentor en aquel entonces. Con Dios se utilizaba este mismo término para hablar de las veces que Dios luchó por su pueblo. Dios muchas veces fue el Goel para el pueblo, para su propio pueblo. Él luchaba por su pueblo, rescataba a su pueblo de la cautividad. Y ahora Job, que está al borde de la muerte, ¿a qué te aferras?
cosas de la vida que uno no puede entender, que uno no puedes tú superar sin la existencia de Dios. Yo les he platicado de mis grandes dudas. ¿Por qué vienen los bebecitos al mundo y tienen 5, 10 días, un mes? ¿Por qué mueren los niños? Es una cosa que yo no entiendo. No lo entiendo. Y si alguien me lo puede explicar, hágalo, por favor. Pero yo no lo entiendo. Porque está bien cuando una persona como yo se muere, pues ya vivió, ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué? Yo ahorita me puedo ir de este mundo y le digo, gracias Dios por todo lo que me dejaste hacer en esta vida. Y tan felices y contentos todos. Nadie tiene por qué reclamar ni qué quejarse. Yo ya fui y ya hice, ya vine y anduve. Pero, un bebecito, ¿por qué? Y Job tampoco entendía. Job no entendía. ¿Por qué? Él, honestamente, él decía, yo no hice nada. Y todo el libro se trata de eso, de reclamar su justicia. Yo no he hecho nada para estar así. O sea, no creo que mi castigo, esta vida que estoy teniendo, pueda decir Dios, mira, porque hiciste esto y esto y esto. Uno como quiera. Muchas veces dice, Dios mío, ¿por qué me va tan mal? Y luego te pones a pensar, ¿no? Y dices, sí, cierto, no. ¿Verdad? Tienes razón, Dios, me está yendo mal, pero pues sí, yo también reconozco que yo anduve, que yo hice, que tal cual cosa. Bueno, sí, Dios, es por lo que yo hice. Está bien, no hay bronca. Pero Job no puede entenderlo. Él dice, pero ¿por qué me está yendo así? Y saca cuentas, ¿será un pecado de mis papás, un pecado de mis abuelos? Pues yo no he hecho nada. Y uno no puede entender, y hay cosas que el ser humano no puede entender. ¿Por qué? No sé. Yo no sé. Pero, ¿qué te queda a ti como ser humano? Agarrarte de Dios. Yo no sé, pero hay uno que sabe. Dios lo sabe. Y yo en este sentido siempre les he dicho que la peor pregunta que podemos hacernos cuando estamos atravesando problemas y dificultades es ¿por qué a mí? Que nunca vas a encontrar una respuesta correcta a eso. La pregunta que deberíamos hacernos en todo caso sería ¿para qué a mí? ¿Cuál es el propósito de que esto esté pasando? Y aún así a veces vamos a batallar para encontrar el ¿para qué a mí? ¿Pero ¿por qué a mí? No hay respuesta. Porque Dios es soberano. Él sabe. Yo no. Él sí. Y en este punto de desesperanza, Job se aferra a lo único que uno puede aferrarse. Y dice, yo sé que mi Redentor vive. Él habla de esta idea. Yo sé que Dios me va a poner en su lugar. Es espectacular esta idea que traza Job aquí. ¿Por qué? Porque aquí Job reconoce, culpable o no. Que acuérdense lo que dijimos de Nabal, ¿verdad? A veces nos quieren cobrar deudas que no son nuestras. Y uno dice, ¿pero por qué te voy a pagar si yo no te debo nada? Y a veces uno le cobran deudas que sí son nuestras y uno dice, pero yo no tengo dinero para pagarte de todos modos, ¿verdad? Y Job lo que dice es, ¿culpable o no? Dios me va a sacar de esto. Eso es lo que nosotros tenemos que aferrarnos en los tiempos de dificultad y en los tiempos de angustia, en los tiempos de preocupación. Dios es el que nos va a sacar de esta. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, tenemos que dejar de pelear, tenemos que dejar de discutir. A uno muchas veces lo han acusado de muchas cosas, ¿verdad? Y a veces uno como ser humano quiere defenderse y dice uno, si yo les explico, si yo les digo, entonces ellos van a saber y van a entender y se van a dar cuenta que el otro está mal. ¿Para qué? Yo no tengo que defenderme a mí mismo, porque yo no soy Goel, mi propio Goel. Mi Redentor está ahí arriba. Y Dios va a poner en su momento todas las cosas en su lugar.
y ordenar todas las cosas en su lugar como deben de ser. Y yo sé que nos cuesta mucho trabajo entender esto, porque uno está como Job, orando a Dios y pidiéndole a Dios y dice: Dios, ¿hasta cuándo me vas a contestar? Y Dios sabe hasta cuándo va a contestar, y cómo va a contestar, y qué va a hacer, y para qué lo va a hacer, pero yo no lo sé. Y yo lo único que necesito hacer es anclar mi esperanza en Dios. Yo de aquí no me muevo. Pase lo que pase y venga lo que venga, yo estoy con Dios. Él hará y sabrá cómo lo hace. Y confío en Él plenamente. Pero no me voy a soltar de su mano. Tenga yo la culpa o no tenga la culpa. Esté yo bien o esté mal, a mí el único que me va a sacar adelante de todos mis problemas y mis acusaciones es Dios. Y no me queda más que afirmarme en Dios. Dice, aún, Job, esta es la confianza tan grande que nosotros tenemos que tener. Es que Él dice, y aunque yo no lo vea en esta vida, yo lo voy a ver más allá. A veces es lo que yo platico con Dios y le digo: Dios, mira, yo no sé qué tienes para mí cuando yo me muera. Yo no sé qué me toca. Yo no sé si me toca el cielo, me toca el infierno, yo no sé. Pero ¿sabes qué? Yo me conformo nada más con verte. ¿Sabes que ahí estabas? Que ahí estuviste. Que eras tú el que estaba ahí. Y ya después de eso, de que yo te vea con mis propios ojos, tú sabes lo que haces. Pero yo nada más quiero saber eso. Quiero saber que tú estás ahí. Quiero verte. Y después tú sabrás. Y Job a eso se aferra, dice, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece. Todos nosotros vamos a morir un día. No podemos escaparnos de eso. Lo único que quiero saber es que ahí estuviste para mí. Que eras mi campeón. Que eras el que estaba a cada momento de mi vida. En los momentos más turbios, el que llevabas el timonel, el que abriste las puertas, el que cerraste algunas puertas, el que hizo su voluntad, porque todo lo demás a mí no me interesa. Yo nomás quiero saber que tú estás ahí para mí. Y esa es la revelación que recibe Job en ese momento. Dice el versículo 28, mas deberías decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepas que hay un juicio. Job termina este capítulo diciéndole a sus amigos que tengan cuidado. Y es verdad esto, definitivamente es otra lección que debemos de llevar. Dice el dicho, y se lo dije la semana pasada, que los jueces de hoy serán las reces del mañana. ¿Sí? Nosotros juzgamos a veces, nosotros nos burlamos a veces del sufrimiento de otras personas, nosotros nos alegramos a veces. ¡Qué bueno! He escuchado gente que así dice: ¡qué bueno que les está pasando esto! Bueno, un día te va a tocar a ti. Un día tú eres el que vas a estar en esa posición. Y qué buena advertencia es esta, para que sepan ustedes que hay un juicio. Y cuando a nosotros nos toque experimentar todas esas cosas en carne propia, nosotros vamos a decir: ay, Diosito Santo, ayúdanos. Pero no te acordaste cuando tú pudiste ayudar a los que te necesitaban. No te acordaste cuando te burlaste de otros. No te acordaste cuando viste a otros sufrir y no los sacaste adelante. Acordémonos, hermano, que hay un juicio. Qué bueno fuera que la vida para todos nosotros fuera una vida de pura alegría y pura felicidad, pero a todos nosotros nos toca sufrir. ¿Qué estamos haciendo para cuando ese momento llegue? Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche. Esta es la lección del día de hoy. Vamos a ponernos de pie como hacemos siempre. Vamos a cantar un himno.
Vamos a buscar el número 112.